tenemos varias preguntas para hacerle a Horacio Calderón, que es especialista en el ámbito internacional y está ya en el móvil con Alan Ferraro. Alan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego, Andrés, a todo el equipo. Aquí estamos con Horacio Calderón ya para empezar a entender un poco cómo debería reaccionar también la República Argentina frente al ingreso irregular de ciudadanos de otros países. En este caso ponemos el contexto de que ingresaron 2 ciudadanos iraníes con pasaporte israelí justo en los días previos a la conmemoración, en el día de hoy, del aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Hay preocupación, les cuento porque estuvimos más temprano cubriendo el acto. Hoy hubo un operativo de seguridad impresionante, nunca visto, por lo menos en los últimos años, en ese tipo de actos. Había hasta radares en los techos, para que tengan ustedes una idea, inhibidores de drones, personal fuertemente armado, tanquetas, vallado, lo que se imaginen estaba ahí. Personal rodeando constantemente a Ilan Shulman, que es el embajador de Israel en nuestro país. Dicho eso, para ponerlos un poco en contexto sobre dónde estamos parados, preguntarle a Horacio y saludarlo ya, respecto de cómo es posible, ¿no?, que de repente 2 ciudadanos de otros países pasen como campantemente las fronteras de nuestro país, por Ezeiza, ¿no? Espero el rebote. Bueno, esto es recurrente, Alan. No es la primera vez que ocurre. Ha tomado estado público por la importancia que tienen justamente los 2 ciudadanos supuestamente iraníes con pasaporte iraní, perdón, con pasaporte israelí, ¿no es cierto? Y coincidiendo con la fecha aproximada del aniversario del ataque terrorista contra la embajada de este país en Buenos Aires, de Israel me refiero. Eso es, para mi punto de vista, lo que ha detonado algo que para mí es recurrente, que son errores que se cometen, errores humanos, por parte de gente honesta, son buenos profesionales, pero que no tienen la capacitación que se requiere en estos tiempos para poder prevenir, por ejemplo, ataques terroristas. Pregunto, me das el pie justo. La AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no debería estar trabajando en hacer inteligencia justamente para tratar de evitar este tipo de situaciones, evitar que se forme una célula terrorista en nuestro país que ya sufrió 2 ataques terroristas? Y ya doy el pie también a mis compañeros. Bueno, Alan, yo creo que es una pregunta complicada para contestar, porque para eso uno debería estar dentro de la AFI y no es mi caso. Y estando afuera no puedo interiorizarme de qué es la situación de esta agencia. Ahora, dadas las bajas que ha tenido históricamente, por ejemplo, comenzando en los tiempos de Fernando Larrúa, lo hago rápido. Luego el desastre que fue el caso Nisman con la caída de Estiuso, de Horacio Estiuso, como se llame el nombre completo. Bueno, todo eso ha convertido a la AFI en una agencia, en una entidad vacía de expertos que necesitan años para formarse. O sea, en lo personal yo tengo décadas de formación. Y si yo tengo que formar a una persona, necesito que esa persona tenga una formación de por lo menos 5 años, para que vos te des una idea. Es prácticamente más que una licenciatura o una licenciatura avanzada, que esa persona realmente pueda estar preparada para afrontar algo como esto. Estoy hablando de prevención de amenazas terroristas, que además se manejan con contrainteligencia. Es decir, un blanco determinado, por ejemplo, caso Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ese blanco tiene que haber sido vigilado durante mucho tiempo, pero no estaba protegido ni había contravigilancia. Entonces, yo te diría que la Argentina, para sintetizar en este tema, tanto como en defensa nacional, estamos en estado de indefensión. Y si no, que me prueben lo contrario. Adelante ustedes, Diego. Horacio, ¿cómo te va? Diego Codini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? No te veo, pero te saludo. Bueno, muchas gracias. Horacio, las fallas, si es que las hubo, y evidentemente sí, en migraciones, ¿se pueden corregir y de qué manera? Bueno, con lo que yo acabo de comentar, habiendo muy buena gente, profesionales, gente honesta, con capacitación. Porque, por ejemplo, vuelvo a reiterar, esto tomó estado público por la gravedad de las personas, el país de origen, el pasaporte que tenían. Hace un mes ocurrió algo con un individuo que todavía creo que está prófugo o desaparecido. Es decir, apareció en migraciones, se le detectó que tenía antecedentes. Bueno, en lugar de llamar una alarma y detenerlo, dijo, a ver un segundito, le dijo un operador, ya vuelvo. Cuando volvió, evidentemente con gente de seguridad,
el hombre había desaparecido. Y estas cosas ocurren cíclicamente. Y vuelvo a reiterar, acá tiene que haber capacitación y por sobre todas las cosas poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Ahora, Horacio... Porque a mí me consta que hay personas capacitadas, entrenadas, que están cumpliendo funciones secundarias y hay, disculpame la expresión, entre comillas, un conjunto de nabos que tienen funciones sensibles solamente porque tienen acomodo. Ahora mis compañeros, todos te vamos a preguntar sobre este episodio en particular, pero yo no quiero perder el tiempo en preguntarte si Argentina, si todos nosotros estamos debidamente preparados y sobre todo seguros de una eventual amenaza terrorista. No solamente con este episodio, en general lo digo. ¿Qué sensación tenés? Yo creo que Diego, en ningún país del mundo, ningún país del mundo está exento de sufrir una amenaza terrorista por más inteligencia, por más seguridad que tenga, etcétera, como lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Israel y lo hemos visto en otros países. Ahora, el estado de la Argentina es sinceramente lamentable. Acá no tenemos nada. No tenemos nada a nivel de defensa. Cuando hay un experto, que los hay, por ejemplo, el único experto que yo conozco que está en funciones está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es para hacerle propaganda a la reta. El único experto está ahí. Yo me pregunto, ¿ese experto que está a cargo tiene personal? ¿Ese experto tiene tecnología? ¿Ese experto tiene medios? Entonces, si la respuesta es no, quiere decir que algo sigue fallando. Y yo te comento, Diego, para terminar esto, un caso personal. Yo he dado cursos, di por ejemplo un curso, lo puedo decir, en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, un curso sobre narcotráfico, lucha contra el narcotráfico, y lo tuve que dar gratis porque no había partidas. Ana. Lo di gratis, lo di ad honorem con el mayor honor y con el mayor placer. Y me pueden llamar cuantas veces quieran, pero no tenían partidas. Entonces, si los recortes que hay en defensa también se trasladan a seguridad, que a mí no me vengan a explicar por qué esta pareja entró a la Argentina tan fácilmente. Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, Anabelia Cerezo lo saluda. Lo que le quería consultar más que nada... Anabelia, ¿cómo estás? Muy bien. Lo que le quería consultar más que nada es esta conjunción de indicios que se vienen dando en torno a estas dos personas. Parecen personas preparadas como para creer, por ejemplo, ahora hay una línea de la investigación. Dicen que este hombre declaró que había mantenido una relación extramatrimonial y se venía escapando de la zona de Europa, obviamente de la Unión Europea. La verdad es que llama la atención, pasaportes falsos, ingresar en una fecha que es muy sensible para la Argentina, que ingresen acá a este lugar, que no hablen el idioma, que haya comunicaciones que no se hayan podido hasta este momento informar en la investigación. ¿Son personas que realmente no saben ni entienden nada? ¿O son personas preparadas que...? Sí. A ver, Anaelia, yo no descarto ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Pueden ser, personas sin antecedentes que hayan venido acá a hacer inteligencia, por ejemplo, preoperacional para realizar un atentado. Pueden ser refugiados que estén huyendo del régimen iraní. Pero no se hubieran puesto en comunicación con la embajada, para pedir refugio, por ejemplo, si estarían escapando. Es como que es todo poco claro. ¿En Argentina? Claro, acá en la Argentina. No, acá no hay nada claro, efectivamente, pero yo no arriesgaría, ¿no es cierto? Un diagnóstico, para llamarlo de alguna manera, sobre la causa que hay detrás de este ingreso, por supuesto ilegal. Y yo planteo otra cosa que se las dejo picando a ustedes, desde el punto de vista jurídico. Si se prueban que son refugiados que están huyendo, ¿a dónde los vamos a deportar? ¿Al aeropuerto de Ezeiza? Porque a Irán no se lo puede deportar. Porque si son realmente refugiados, los ejecutarían. O por lo menos estarían muchos años detenidos en ese país, presos, de la peor manera. Y nadie los aceptaría. ¿Quién los va a aceptar, por ejemplo? Horacio Andrés Clipan, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo uno hasta... no sé, lamentablemente, ¿no? Digo esto, uno no se asombra que entraron estas dos personas con pasaportes falsos y la cantidad que podrían haber ingresado en otro momento. Digo, porque sabemos lo mal que funcionan algunas cosas en nuestro país. Ahora, ¿cómo puede ser que estas dos personas hayan pasado migraciones, por ejemplo, de España y nadie detectó ningún tipo de irregularidad allá en España? Bueno, yo creo que España ha sufrido
un sinnúmero de ataques terroristas, de mayor o de menor cuantía. Yo estaba en España cuando ocurrió lo de Atocha, por ejemplo. Posteriormente, ahora en Barcelona, hace muy poco Sí. tiempo, ¿no es cierto?, que fue algo que se podía haber anticipado. La alcaldesa no quiso, por ejemplo, colocar murallas por una cuestión estética y para que no, para evitar que no se cuestionara la libertad de movimiento. Y bueno, gracias a eso se sufrió muchísimo. Pero quiero aclarar algo, Andrés. España, Francia y muchos países europeos tienen excelentes servicios de inteligencia y sin embargo no han podido evitar de manera alguna los ataques. Es decir, no vayamos a creer que estos países que estamos nombrando son países de primer mundo. Y quiero aclarar algo, así como soy crítico en muchas cuestiones del gobierno, que por ejemplo lo del G20 fue un operativo realmente impecable con respecto a lo que era la seguridad e impedir a la Argentina que vinieran grupos violentos antiglobalistas. Pero el país en ese periodo estuvo inerme frente a un potencial ataque terrorista. En realidad, cuando uno hace un análisis de contraterrorismo, yo me tengo que poner en la mentalidad, si es que se puede, de un terrorista. A ver cómo haría yo, cómo desarrollaría un ataque justamente para evitar que me detecten, ¿no? Esa es la forma, la metodología que uno usa para anticipar ataques, ¿no? ¿Qué tal, Entonces, Horacio? no me ¿Cómo le va? asombra que hayan pasado. ¿Qué tal, Horacio? Soy Emiliano Jiménez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Emiliano, ¿cómo está? Bien. Quiero preguntarle, en su carácter de analista internacional, algo más geopolítico si se quiere, si hay antecedentes de alguna enemistad manifiesta entre los dos estados, entre la Argentina y la República de Irán, porque realmente no comprendo la gravedad del hecho, más allá de que sean ciudadanos que hayan entrado o han circulado por el mundo con pasaportes falsos. Hasta ahí me cierra. Ahora, lo demás, digo, cualquier episodio de estas características nosotros lo vinculamos con la posibilidad de un ataque terrorista, teniendo en cuenta que la Argentina, es cierto, sufrió 2 ataques, pero no está comprobado por ningún tribunal, ni argentino ni global, que Irán haya tenido que ver con ese ataque. Digo, ¿cuál es la enemistad entre la Argentina e Irán para focalizarnos en 2 personas que entran irregularmente al país cuando debe haber miles de casos? Bueno, no es fácil contestar tu pregunta, Emiliano, en pocos minutos, pero lo voy a sintetizar. Yo sí creo, acudiendo al libre juicio, al sano razonamiento, después de haber leído la causa, de haber sido evitado el ser convocado como testigo en su momento, habiendo yo anticipado el segundo ataque por escrito. Eso está en el expediente. A pesar de eso, a mí el doctor Galeano me llamó cuando el doctor Carlos Menem se fue de la presidencia en el año 2000. A ver en qué lo podía ayudar. Y yo le pregunté al doctor Galeano, doctor, ¿cómo lo voy a ayudar tantos años después? Y me dice, ¿sabe qué pasa, señor Calderón? No lo pudimos encontrar. Y le digo, ¿cómo nos van a encontrar, doctor? Le digo, si yo estoy en los medios permanentemente y además estoy en el padrón electoral. Si no me encontraron a mí, ¿cómo pretenden encontrar ustedes a los autores? Entonces estamos viviendo en un país realmente complicado. Y en respuesta a lo que me está preguntando sobre la cuestión geopolítica entre la Argentina e Irán, bueno, se da la casualidad que en tiempo de Carlos Menem hubo una alianza muy estrecha entre la Argentina, Estados Unidos e Israel, que es el mismo triángulo que se está dando ahora. No hago yo en esto un juicio de valor, estoy haciendo un juicio totalmente desideologizado. Calderón... Carlos Menem envió... No, porque lo que está diciendo es gravísimo. ¿Usted está infiriendo que la Argentina es un objetivo? ¿O puede ser un objetivo? Perdón, no lo estoy infiriendo, lo estoy diciendo de manera taxativa. Lo está confirmando. No estoy infiriendo, no es una inferencia. O sea, yo confirmo que somos un blanco. La Argentina es un objetivo del terrorismo internacional en este momento. A mí no me cabe ninguna duda, y es más, al margen de la alineación que tiene la administración Macri, y vuelvo a reiterar, lo digo como analista, esto soy objetivo, con Israel, porque esto nadie lo puede absolutamente negar, también con Estados Unidos, estamos en una vidriera de alta exposición en un momento que el terrorismo se ha vuelto global y que tiene, por supuesto, la posesión de tecnología y otro tipo de armas bastante sofisticadas, ¿no? Vos, además, sí. Perdóname, ¿vos tuviste alguna experiencia personal parecida, por ejemplo, a la que hoy conocemos de estos 2 ciudadanos presuntamente iraníes? Bueno, acá ha habido varios casos, Diego. En uno que me tocó a mí fundamentalmente se trataba de un simpatizante de la red Al-Qaeda
que entró a la Argentina en el año 2006. No lo podían encontrar, Sí. pidieron ayuda. Esto lo estuvimos trabajando prácticamente contrarreloj con quien es hoy un alto funcionario, que no voy a mencionar, de María Eugenia Vidal. Sí. ¿No? Cuando este funcionario tenía un alto cargo, una alta función, a pesar de ser joven, de contraterrorismo, ¿no? Bueno, y efectivamente se lo pudo localizar en una provincia argentina donde se había escondido. Se logró el celular de la persona que lo estaba de alguna manera refugiando. Bueno, se lo buscó y se lo expulsó del país, se lo hizo ir del país sin problema, que fue una de las condiciones también que yo puse en su momento, ¿no? Que no le ocurriera nada, porque eso podía desencadenar después un problema grave, delictivo, no solamente en contra de quienes lo buscaban, sino en contra mío también. Horacio, en cuanto al operativo que se llevó adelante, 80 grupos de efectivos... Esto es exclusivo lo que acabo de decir, ¿eh? Es la primera vez que yo lo hago público. Importantísimo lo que acaba de decir, Sí, Horacio. sí, la verdad es que son datos realmente importantísimos como para poder resaltar. Yo lo que le quería consultar es el hecho de los 80 grupos de policías efectivos federales que estuvieron trabajando en esta investigación, el hecho de que hayan cambiado en 3 oportunidades de lugares donde se estaban alojando, la cercanía a la embajada, que es algo que resaltó el embajador directamente en el acto que se llevó adelante en el día de hoy, aparte de algunos datos que todavía no se pudieron confirmar. La lógica a mí me dice que estamos en presencia de 2 personas que podrían, permítame decirlo en potencial, ser realmente personas peligrosas. ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, pienso exactamente lo mismo, con la diferencia que yo no descarto ninguna otra hipótesis. ¿Como Porque cuál, el por problema ejemplo? Eso me es que si interesa. son personas que no tienen... Claro, a ver, yo doy clases de inteligencia, Sí. no particulares, Exacto. porque acá en el país no se forma gente. Entonces yo tengo, por ejemplo, personas que se mueven en el campo de la seguridad, en el campo de la inteligencia, etcétera, que son alumnos porque no se les da formación. Si no, nos van a tocar la puerta de uno para que uno les dé clases online o como sean. Entonces, ¿qué sucede acá? No se puede descartar ningún tipo de hipótesis, porque además, estas 2 personas, si no tienen ningún tipo de antecedentes, ni terroristas, ni como delincuentes... ¿No lo en hace ningún más país del peligroso mundo, aún? Pueden ser agentes, pero claro que pueden ser peligrosos igual. Al contrario, si yo tuviera que enviarlos, o que enviar a una pareja a una misión de inteligencia preoperacional, previa a un atentado, No tendrían que iba a tener enviar, por antecedentes. ejemplo, a una persona que no atraviese un filtro de contraterrorismo, si que tenemos alguno acá en la Argentina. Exactamente. Ahora, Horacio, quería volver sobre el asunto que usted decía recién, de la Argentina como objetivo de un ataque terrorista, de un posible ataque terrorista. Y yo infiero, no sé si usted coincide en esto, que está directamente ligado no a la Argentina como país per se, es decir, por su enemistad o supuesta, sí bien digo, enemistad con la República de Islán, sino con sus lineamientos políticos o alineamientos internacionales coyunturales, que son los del hoy, ¿no? Los del presente, porque de otra manera es difícil entender por qué la Argentina se transforma en un objetivo de ataque terrorista, ¿no? Bueno, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Hoy ese triángulo existe, no hago juicios de valor con Israel y con Estados Unidos, pero además el país, tal vez por primera vez en muchísimos años, se ha colocado en una operación, dentro de una operación de intervención en la política interna de otro país de América del Sur, que es Venezuela. También. Entonces, el gobierno actual venezolano tiene aliados muy peligrosos, no solamente los iraníes. Tiene aliados en el narcotráfico, tiene aliados en la guerrilla que opera en Colombia. Entonces, nosotros por ese lado también podríamos sufrir un contragolpe. Sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando, yo no sé boxear, pero yo me imagino que jamás le pegaría una trompada a un boxeador, porque imagino que la respuesta sería terrible. Bueno, en este caso es igual. Se coloca a la Argentina en una posición de intervención en cuestiones sensibles de política internacional sin tener los medios adecuados, aunque sean los mínimos, para defender a nuestra población de ataques terroristas o criminales. Ay, perdón. Horacio, usted que es un estudioso en el tema, ¿qué actividad en este momento terrorista y narcoterrorista hay en la Triple Frontera? Bueno, en la Triple Frontera, contrariamente a lo que se dice, yo creo que lo que hay fundamentalmente, Andrés, es una maquinaria de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es de baja probabilidad
que se lance desde ahí, ya tuvimos precedentes, ataques terroristas porque pondrían todos los focos de la atención internacional en la triple frontera, en la Argentina, Brasil y en Paraguay. O sea, es una zona, una región donde se lavan decenas de miles de millones de dólares por año, cada 2 años, etcétera. Eso va fluctuando. Entonces, por ejemplo, yo intervine en un caso también, conjuntamente me pidieron asesoramiento del exterior con un ciudadano que se llamaba Farouk Omairi. Usted lo puede googlear, está en mi página web, inclusive. Bueno, Farouk Omairi fue detenido en Brasil lavando dinero digamos, dinero de origen criminal, de narcotráfico, para ser enviado a Beirut, a Hezbollah. Sí. Entonces, la policía de Brasil lo detuvo, lo mantuvo desaparecido hasta la hora de llegar al juicio y luego le dieron 11 años de cárcel. O sea que no hay que descartar que la triple frontera sea la plataforma de ataques terroristas. Pero eso es algo importante que mencionar. Que haya justicia, 11 años de cárcel. Acá hablamos de 2 atentados, todavía no sabemos quién los cometió. No, yo concuerdo. Y es un mensaje al terrorismo. Vení, podés atacar acá, es atacar después de todo a una nación occidental. Total, después quedás impune. No, por supuesto. Lo hemos visto en otros lugares del mundo, en Barcelona, lo hemos visto en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde había mezquitas que no estaban protegidas. ¿Cómo puede ser que en una era, entre comillas, donde todas las mezquitas, todas las sinagogas, no digo tanto Iglesia Católica, son blancos del terrorismo, no se los proteja? Un país como Nueva Zelanda tiene, 4 millones y pico de habitantes y tiene 1.500.000 armas de fuego. Un joven de 16 años puede acceder a una licencia y uno de 18 a una ametralladora, no una, varias, porque solamente hace falta una credencial de legítimo usuario para tener 10 armas no registradas. Sí. Entonces, estamos frente a un problema global y en la medida que los políticos argentinos, no me importa que sean del gobierno, de la oposición, que sean macristas, que sean justicialistas, de cualquiera de las ramas, kirchneristas, etcétera, tienen que ponerse las pilas, entre comillas, discúlpeme el término poco académico, en cuestiones como esta, pues yo veo la diputada Elisa Carrió, que dijo que para qué necesitamos una agencia federal de inteligencia que debe disolverla. Horacio. Es otro disparate porque es hacer que el país cargue en manos de quien, que dependamos, por ejemplo, como en la época del doctor Galeano, que nos manden, por ejemplo, información enlatada de España, de Estados Unidos, de Israel, y que ni siquiera acá sepamos cómo analizarla, porque no hay gente para analizarla. Y si la hay, que me presenten, a ver quiénes son. Horacio, una consulta y creo que es más por sí o por no. ¿Estamos preparados para hacer trabajo de prevención para que no vengan estas células terroristas acá a la Argentina? No, en absoluto. Estamos en un nivel, yo diría, de un 5% en cuanto a 100%, 5%. Y además, una cosa, formar a una persona especializada en esto cuesta 5 años, lleva 5 años. O sea, no se puede formar a una persona de la noche a la mañana. Tiene que tener capacitación en inteligencia, en perfilado de estos grupos. Acá hubo casos, por ejemplo, que hemos manejado, yo he ayudado, ¿no?, sin pertenecer a ningún organismo. Por ejemplo, dentro del país, siguiendo células que no sabían quiénes eran, y por ejemplo no se estudiaba el currículum de las mezquitas a las cuales iban. Digo, empiecen a buscar ustedes los programas de las mezquitas y ahí se puede elucidar qué tipo de formación les dan. En un caso particular se estaban siguiendo a personas que eran sufíes, o sea, lo más espiritual que hay dentro del Islam y lo menos combativo, sí, en principio. Bueno, Horacio, a ver si ahí se pone el retorno. Horacio, te queremos agradecer. Después seguramente con más tiempo vamos a charlar con vos con respecto a lo que está pasando en el mundo, con este ataque en Nueva Zelanda, también con lo que pasó hoy con otro ataque terrorista también, y por supuesto seguramente te vamos a convocar para hablar de la realidad de Venezuela. Nosotros te agradecemos, yo particularmente, por lo que nos has respondido absolutamente todo con respecto a esta situación de la seguridad en Argentina y de los iraníes. Sí. Te agradezco muchísimo desde ya, Diego, que me hayan convocado, a Alan, que está acá, y además yo quiero dejar algo en claro. Sí. Yo he dado cursos en la Agencia Federal de Inteligencia, en el Ministerio de Seguridad, en la Policía Federal Argentina, cuando me han llamado, con muchísimo placer. O sea, uno está para eso, pero lamentablemente lo que yo veo en gente joven es que no es convocada la gente joven apropiada. Lamentablemente siguen corriendo los acomodos en funciones claves. Horacio, gracias, muy amable, como siempre. Adiós.
Gracias, Alan. Volvemos enseguida. Por favor, hasta luego. Bueno, ¿qué tema?